Muy bien, entonces ya está grabando y comencemos de una vez. Hoy lo que tenemos es el capítulo 2. ¿Ok? Y en este capítulo 2 vamos a estudiar, un segundo aquí se lo puse repetido, vamos a estudiar el movimiento, ¿verdad? Cómo se mueven las cosas. ¿Ok? Entonces, para poder estudiar el movimiento tenemos que tener claro primero una diferencia fundamental entre tipo de cantidades matemáticas. ¿Ok? Hasta el momento, no creo que, no sé si ustedes llevan álgebra lineal, creo que no, pero bueno, si han llevado algún curso de álgebra lineal, han visto algo diferente, pero si no han llevado ningún curso de álgebra lineal, todo lo que ustedes han estudiado de matemática tiene que ver con escalares. ¿Qué son escalares? Bueno, un escalar simplemente es un número, ¿verdad? Y es un número, en física le vamos a asociar una magnitud, perdón, una unidad, ¿verdad? La clase pasada ya vimos que necesitamos entendernos, y no lo mismo diferentes tipos de cantidades y dentro del mismo tipo de cantidad, ¿verdad? No es lo mismo en el tiempo, no es lo mismo decirle la clase va a durar 5 minutos a decirle la clase va a durar 5 horas. Entonces, la unidad importa mucho, ¿verdad? Me da mucha información de, de esa cantidad. Entonces, para poder tener el escalar completo, tengo que dar el número y la unidad. Eso es lo que voy a llamar magnitud. El vector este, es parecido pero diferente. Tiene la magnitud, o sea, tiene un número y una unidad. Eso es lo que llamamos el tamaño, ¿verdad? La magnitud, entonces, es el tamaño del vector, por lo menos cuando estamos hablando de vectores. Pero además tiene dirección. ¿Ok? Como tiene dirección, yo lo puedo representar como una flecha. Y la clase 3, ¿verdad? Que más tarde les subo el video, ya todo está grabado. En la clase 3 vamos a ver cómo rayos utilizo la matemática con eso, cómo sumo flechas, eh, qué operaciones puedo hacer con flechas. Pero ahí vamos a empezar a ver ese tipo de información. Eh, para, el, para esta clase lo que necesito que tengan claro sobre los vectores, ¿ok? Es que como tiene una dirección, yo necesito poder distinguir hacia dónde va. ¿Ok? Y aquí entonces entra un concepto que no me voy a entrar mucho en eso, que sería la cuestión de las dimensiones. ¿Verdad? Una dimensión en física es una posible dirección de movimiento. Entonces, por ejemplo, una dimensión es el eje X. Y el eje X representa adelante y atrás. ¿Verdad? Entonces, usted se puede mover hacia adelante en línea recta o hacia atrás en línea recta. ¿Verdad? Todo eso es una sola dimensión. Moverse hacia adelante o hacia atrás en una línea recta. ¿Por qué? Porque es solo una posible dimensión. ¿Qué serían dos dimensiones entonces? Bueno, dos dimensiones entonces sería que usted se pueda mover hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo que se puede mover a derecha e izquierda. Entonces, derecha e izquierda es una dimensión, adelante atrás es otra. Y si usted se puede mover libremente adelante atrás, derecha e izquierda, ¿verdad? Dando vueltas, haciendo cosas raras, usted se está moviendo en dos dimensiones. ¿Qué serían tres dimensiones? Bueno, adelante, atrás es una, izquierda, derecha es la otra, y la tercera sería arriba y abajo. ¿Verdad? Esas son las dimensiones, son posibles direcciones de movimiento. ¿Y por qué eso se vuelve importante acá? Bueno, porque entonces cada dimensión tiene dos direcciones, ¿verdad? Por cada dimensión yo puedo ir o hacia un lado o hacia el lado contrario, ¿verdad? Quedémonos con el adelante atrás. Yo necesito poder distinguir cuando voy hacia adelante de cuando voy hacia atrás, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esa distinción dentro de cada dimensión, vamos a usar el signo, ¿ok? Y por eso es importante desde hoy saber cuáles son vectores, porque en el vector yo necesito saber cuál es la dirección, ¿verdad? Por el momento todo va a ser en una sola dimensión, entonces, no hay mucha complicación ahí, la clase que viene lo vamos a complicar un poco más, pero dentro de esa dimensión la dirección la voy a dar con el signo. Por aquí me ponen en el chat, profe, vamos a trabajar con vectores, o sea, vamos a tener que hacer sus operaciones y así, o solo es para entrar en contexto.
Hoy solamente es para entrar en contexto. La clase que les grabé del capítulo 3 es para trabajar con vectores. Y a partir de la clase 3 todo es vectores. Pero básicamente en todos los temas hay vectores. Entonces sí, sí hay que trabajar con ellos. Ahí vamos entrando en el contexto poco a poco. Entonces, lo primero que hay que tener claro con los vectores, por cada dimensión o dentro de cada dimensión, yo distingo si voy a un lado o al lado contrario según el signo, positivo o negativo. Entonces, eh, ¿cuáles son los signos que usamos? Eso es bastante sencillo. Adelante, derecha y arriba son positivos, ¿verdad? Entonces, todo lo que se vaya hacia adelante, todo lo que se vaya hacia arriba y todo lo que vaya hacia la derecha, usted lo tiene que poner positivo. Y todo lo que vaya hacia abajo, todo lo que vaya hacia izquierda y todo lo que vaya hacia atrás, usted lo pone negativo. ¿Okay? Eh, que sea positivo y negativo simplemente porque son los dos signos que hay, y punto, no hay nada político detrás. Eh, y esa es la convención que todos usamos, ¿verdad? Ya hay como hay alguna idea, lastimosamente en la mente, que izquierda, debajo y atrás es negativo, arriba, derecha, adelante es positivo, ¿verdad? Entonces vamos a mantener esa convención acá. Ahora, como les digo, no tienen que estar pensando en las tres dimensiones a la vez. Por hoy solamente vamos a trabajar una dimensión a la vez. O sea, o el objeto se mueve derecha a izquierda, o el objeto se mueve adelante a atrás, o el objeto se mueve arriba a abajo, ¿verdad? Yo, para efectos del curso, voy a usar sobre todo las direcciones derecha e izquierda por la pantalla, ¿verdad? A veces voy a alternar, decir derecha o adelante, como si fuera lo mismo, pero ustedes entienden que estoy hablando de la pantalla, ¿verdad? Entonces voy a señalar hacia la derecha la pantalla, hacia la izquierda la pantalla, hacia arriba la pantalla, hacia abajo la pantalla. Estas son como las direcciones que vamos a estar usando en la clase. ¿Okay? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para poder entonces estudiar los tipos de movimiento. El curso empezaba con mecánica y la mecánica justamente se pregunta, bueno, ¿cómo puedo estudiar el movimiento? ¿Qué puedo hacer con el movimiento? Entonces, hay dos ramas importantes. La primera rama importante es la cinemática. En la cinemática, que es lo primero que vamos a ver ahorita, lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que nos importa es cómo describo lo que pasa en el movimiento. Y vamos a describir el movimiento. Y para eso, entonces, vamos a empezar a ver tipos de movimientos. ¿Verdad? ¿Cuál es el movimiento más sencillo que nos podemos imaginar? Y el movimiento más sencillo que nos podemos imaginar es el de un carrito de juguete. ¿Verdad? Estos que tienen rueditas que se mueven, usted le da un golpecito y el carrito avanza. Eso es lo que vamos a tener en mente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hace ese carrito es sí, lo más sencillo. Ese carrito no gira, ¿verdad? Ese carrito usted le da un golpecito y solo o avanza o usted le da un golpecito del otro lado y retrocede, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? Es todo lo que hace, no gira, no se desvía, no tiene un motor para acelerar, nada, simplemente usted le da el golpecito y después del golpe se mueve, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener en mente, ¿ok? Entonces, la forma más sencilla en que ese carrito se pueda mover es con velocidad constante. ¿Okay? ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Eso significa que siempre avanza a ritmos iguales en tiempos iguales. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Bueno, entonces significa que yo tengo aquí la velocidad va a ser igual al cambio en la posición. ¿Okay? Espera un segundo, hagamos una pausa. Antes de entrar en eso, creo que prefiero este, voy a buscar acá una presentación adicional. A ver, ¿dónde la tenía?
A ver, un segundito. Ok, no, les voy a enseñar otra. La que les voy a enseñar va a tener cálculo. ¿Ustedes llevan cálculo? Solo para ver si se van a asustar o no. Eh, no vamos a usar la parte de cálculo, pero es que esta presentación la hice para física general, entonces por eso tiene cálculo por ahí. Ok, ok, no, no llevan cálculo, pero no se preocupen. Va a aparecer símbolos de cálculo por acá, pero porque la física ahí usa cálculo. De hecho, Newton fue uno de los que inventó el cálculo. Entonces, pero no se asusten. No, como les digo, es porque no encontré la que había hecho para ustedes. Esta es la de física general, entonces no importa. La misma presentación. Y aquí lo que vamos a ver son las variables de la cinemática, porque ahora iba a empezar a hablar de las variables así nomás y no. Primero veamos cuáles son las variables y ahora sí empezamos a ver los movimientos. Entonces, ¿cuáles son las variables que tiene la cinemática? La primera variable que hay que considerar es la posición. ¿Qué me dice la posición? La posición me dice dónde estoy, ¿verdad? Básicamente, usted ve un mapa y el mapa, ¿verdad? Un mall le dice, usted está aquí, ¿verdad? Y está toda la distribución del mall, las tiendas, y usted ve ahí un puntito en donde usted está, ¿cierto? Eso es la posición. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso matemáticamente? Bueno, para hacer eso matemáticamente, para que eso tenga sentido matemáticamente, una vez más aparece el plano cartesiano. La cuestión con el plano cartesiano es que es imaginario. Bueno, una vez más, perdón, no lo hemos visto. Estoy pensando en la clase que les grabé ayer. Aparece el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano simplemente son un par de líneas que usted se dibuja ahí en medio del que usted tenga, o usted se las imagina en la realidad, y como acabo de decir, son imaginarias. No existe en la realidad eso, ¿verdad? O sea, usted puede dibujar las líneas del plano cartesiano hacia donde usted le dé la gana. Eso podría ser peligroso porque usted tiene que escoger. Y ahí uno podría decir, bueno, ¿y dónde lo pongo? Donde sea, no importa. Vamos a ver, una de las clases que les grabé, hay ciertos consejos ahí para escoger el plano cartesiano y una dirección que me simplifique cierto tipo de problemas. Pero en general, para la cuestión de la posición, yo simplemente ocupo tener un par de ejes, ¿verdad? Aquí tengo el eje horizontal que va hacia la derecha, ese es el eje de X, y hacia arriba el eje de Y, ¿verdad? Y vean que aquí uso IJ. ¿Qué es eso? Bueno, esto lo voy a retomar también en la clase que viene. Esos son direcciones. La I me representa la dirección del positivo de X, ¿verdad? Porque como les acabo de decir, está el X positivo a la derecha y el X negativo a la izquierda, en este caso. En este caso, entonces, el Y positivo coincide con arriba y el Y negativo coincide con abajo, ¿verdad? Pero entonces yo necesito darle cierta dirección a eso. Entonces, para no estar diciendo la dirección de X, vamos a decir, ¿verdad? La dirección de X positivo. Vamos a decir Y. Y entonces cuando aparezca la letra I con ese techito arriba, usted sabe que esa es la dirección de X positivo. Cuando aparezca la X, la J con el techito arriba, usted sabe que esa es la dirección de Y positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno lo que hace es escoger alguna esquina del mapa, bueno, puede ponerlo en el centro. A partir de ese punto sería el origen del plano cartesiano. El origen es donde el eje X y el eje Y se tocan. Y listo. Usted entonces ahora va a definir el vector posición, porque es un vector, como la flecha que apunta desde el origen hasta el lugar donde usted está. Y esa es la manera de poder dar matemáticamente cuál es su posición. ¿Cómo uno simplifica esto? Bueno, me aseguro que el movimiento, para la forma más sencilla de simplificar esto es que el origen, ponerlo donde yo empiezo. Y siempre puedo hacer eso. Ahora, si les acabo de decir que los ejes son imaginarios, yo siempre me puedo imaginar el origen del plano cartesiano en la posición en que yo inicio. Entonces siempre empiezo en la posición cero. Siempre eso es una opción. ¿Okay?
La posición entonces se da en metros. ¿Por qué? Porque es cuántos metros he avanzado o a cuántos metros estoy de otro lugar, ¿verdad? Básicamente es eso, la posición. Junto con la posición, ¿verdad? La posición va a ser importantísima para nosotros y es lo que más voy a estar usando porque me marca el inicio y el final del movimiento, ¿verdad? Y muchas veces solamente nos interesa el extremo de lo que pasó y no tanto lo que pasó en el medio, pero bueno, la posición entonces marca dónde empecé y dónde terminé, ¿verdad? Y siempre es un vector, o sea, es una flecha que va del origen a donde estoy, del origen a donde estoy. ¿Okay? Entonces el movimiento se da desde el inicio hasta el final. ¿Verdad? Yo ahí me moví en ese mapa. ¿Okay? Entonces, después de la posición hay dos variables que se pueden llegar a confundir y que hay que tenerle cuidado. Pero son muy diferentes, que son la distancia y el desplazamiento. Comencemos con la distancia. La distancia tiene que ver con el recorrido, con el tamaño del recorrido, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí en el mapa, la distancia sería esta línea punteada moradita que le da vuelta al mapa, ¿verdad? Y entonces en la distancia yo considero cuántas vueltas doy, todas las vueltas, si le di 3 vueltas al árbol, considero las 3 vueltas que le di al árbol, ¿verdad? La distancia es un escalar. La distancia basta con que yo le diga un número y una unidad y ya le dije toda la distancia. Por ejemplo, si uno va a un parque nacional o a un parque o qué sé yo, y hay senderos, y entonces usted llega, normalmente al inicio del sendero hay un rotulito que dice, este sendero tiene un recorrido de 5 kilómetros. ¿Ya? Y ya le dio toda la información que usted necesita. No se sabe que si usted se pone a caminar por ahí, va a caminar 5 kilómetros. Eso es distancia. Usted no sabe hacia dónde, usted no sabe dónde va a terminar, usted no sabe nada más de que si usted camina por ahí, camina 5 kilómetros, ¿verdad? Como el ejemplo que di la clase pasada de la pulpería, ¿verdad? Y, y entonces la distancia me cuenta todos y cada uno de los pasos que doy. Como les decía, si doy 1000 vueltas, cuenta todas las vueltas. Y lo doy en metros, ¿verdad? Esa es la unidad básica. Yo puedo después darlo con múltiplos, puedo darlo en sistema inglés, todo eso, pero la unidad básica de la distancia son los metros, ¿verdad? Porque estamos en sistema internacional. ¿Cuál es la diferencia con el desplazamiento? Que el desplazamiento es un vector. Y todo vector es una línea recta, porque las flechas son rectas. Si usted dibuja flechas curveadas, eso no es una flecha. La flecha es, en la matemática, es una línea recta, es un segmento recto. Y entonces, ¿qué hace el vector? El vector apunta desde el punto inicial de su movimiento en línea recta hasta el punto final de su movimiento. ¿Okay? Eso es el desplazamiento. Al desplazamiento no le importa si usted le dio 1000 vueltas al árbol. El desplazamiento solamente le importa dónde queda el punto inicial y señala hacia dónde queda el punto final. ¿Okay? En ese sentido, entonces uno puede decir matemáticamente, o bueno, en español también, que el desplazamiento es el cambio en la posición. ¿Sí? Esto entonces aquí tiene cierta eh, implicación matemática de que el desplazamiento es un vector, entonces le pongo una flechita arriba, es el cambio, siempre que haya un triangulito se lee como cambio, ¿verdad? Es el cambio en la posición, que era la R. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que siempre que yo hago un cambio, y eso aplica para el desplazamiento y para cualquier otra cosa en matemática, cambio es final menos inicial. Aquí tengo el cambio de posición, entonces posición final menos posición inicial. Si tuviera el cambio de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Si tengo cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Si tengo el cambio de pony, pony final, pony menos pony inicial. ¿Okay? Siempre sigue ese orden. Y se da en metros, ¿verdad? Por lo menos su magnitud, ¿verdad? ¿Cómo se da la dirección y todo eso? Bueno, ya lo veremos con más tranquilidad la clase que viene, de las que están grabadas. Ok, pero entonces ese es el desplazamiento. Entonces, tenemos la posición que marca dónde estoy respecto a los ejes, ¿verdad? Es una flecha que va del origen de los ejes a donde estoy. Yo podría aquí darle vuelta a los ejes para que estén donde estén, ¿verdad? Puedo poner el origen en la posición inicial, puedo poner el origen en la posición final, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas cosas. Pero siempre es en referencia a los ejes. ¿Okay? La distancia, la vuelta al recorrido
y me dice qué tan grande es el recorrido y listo, es un escalar. Y el desplazamiento señala del punto de origen al punto final. Habrá momentos, no siempre, pero habrá momentos en que la distancia es el tamaño del desplazamiento. Em, pero eso solamente es un caso especial, no siempre se cumple, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidadillo con eso. Por eso ahí uno se podría enredar con esas dos. Pero bueno, distancia escalar, desplazamiento vector. Nosotros vamos a estar usando sobre todo posición, pero es importante que conozcan estas otras dos porque se usan también, a veces aparecen por ahí, entonces tienen que tener claro de qué estamos hablando. Y como les digo, a veces usamos indistintamente distancia como tamaño del desplazamiento porque es el caso específico en donde eso sucede. Pero bueno, solamente ahorita vamos a ver cuál es el único caso en que eso sucede. ¿Okay? Siguiendo con las variables de la cinemática, tenemos la rapidez promedio. ¿Qué es rapidez promedio? Rapidez promedio es agarrar la distancia recorrida y dividirla entre el intervalo de tiempo que duré recorriendo esa distancia. ¿Okay? Entonces, aquí tengo un carrito que le está dando vueltas a una pista circular, ¿verdad? El carrito da vuelta por aquí abajo, ¿verdad? Esa es la distancia. Toma en cuenta cada uno de los centímetros de esa longitud de arco que recorre el carrito. Empieza acá a la izquierda, termina aquí a la derecha. Vean que aquí al inicio el reloj me marca un tiempo, al final el reloj me marca otro tiempo final. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el tiempo total que duró el carrito? Bueno, va a ser el cambio en el tiempo. Agarro el tiempo final, le quito el tiempo inicial y eso es el intervalo de tiempo. ¿Verdad? Por eso digo que la velocidad es distancia entre el cambio en el intervalo de tiempo. Eso sí uso el reloj. Yo también podría usar un cronómetro y entonces el cronómetro siempre empieza en cero. Y entonces yo empiezo aquí con el cronómetro, le doy vuelta a la pista, termino acá, al otro lado de la pista, y le doy clic al cronómetro, ¿verdad? ¿Y qué me dice el cronómetro? Di cuánto tiempo duré, porque empezó en cero. Entonces, por eso es que también yo puedo decir que la velocidad promedio es la distancia total entre el t. ¿Quién es t? T es lo que dice el cronómetro. Entonces, aquí uno como físico usa indistintamente solamente poner la t o poner el delta t. ¿Verdad? El triangulito se llama delta. ¿Verdad? Entonces yo puedo poner simplemente la t solita y entonces todo el mundo tiene que entender que yo estoy marcando el tiempo como un cronómetro y que empezó en tiempo cero. O pongo el delta t, el triangulito t, y eso significa que estoy usando un reloj. Y entonces al inicio había cierta indicación de tiempo y al final hay otra y hay que restar esas dos indicaciones. ¿Okay? Pero es lo mismo. Y entonces por eso puedo intercambiar entre una y la otra. A veces va a ser más útil poner la T, a veces va a ser útil poner delta T. Para efectos del curso, sobre todo vamos a usar la T solita. ¿Ok? Y bueno, Profe, ya por el... perdón, Dígame. ¿qué significaba el triángulo? Triángulo es cambio. Ah, ok, Y se gracias. llama delta. Con gusto. El triángulo se llama delta porque es la letra mayúscula delta del alfabeto griego. ¿Ok? Muy bien. Eh, Viendo las unidades de esto, la distancia tiene metros, el tiempo se usa en segundos. Toda la velocidad tiene metros sobre segundos. ¿Okay? Esta es la rapidez promedio, perdón. La rapidez tiene metros sobre segundos. Ahora, junto con la rapidez promedio está la velocidad promedio. ¿Qué hace la velocidad promedio? Bueno, primero que nada es un vector. Rapidez, escalar, velocidad, vector. Y la velocidad entonces utiliza el vector desplazamiento. Y recordemos, al desplazamiento no le importa que usted esté dando vueltas en una pista. El desplazamiento dice, ok, usted empezó a la izquierda, señalo en línea recta hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago con la velocidad promedio? Bueno, agarro el desplazamiento total y lo divido entre el intervalo de tiempo. O sea, simplemente agarrar esta flecha y dividirla entre un numerito, o sea, va a ser otra flecha que igual apunta a la misma dirección que el desplazamiento, pero probablemente tenga otro tamaño porque lo estoy dividiendo entre el tiempo, ¿verdad? Pero la dirección va a ser la misma que el desplazamiento, comparten dirección.
Aquí esto se vuelve interesante. Entonces la velocidad promedio es el cambio de posición entre el cambio de tiempo. Eso es matemáticamente muy, muy importante. Y bueno, una vez más, las unidades van a ser metros sobre segundos. Esta es la velocidad promedio. Y junto con estas velocidades está el caso instantáneo. Y aquí es donde empieza a aparecer un poco el cálculo. Que no se preocupen por eso. ¿Qué es el instante? Un instante es cuando el tiempo se hace tan pequeño que es casi cero. O sea, ese intervalo de tiempo que pasa es tan pequeño que yo puedo considerarlo prácticamente cero. ¿Verdad? Por eso aquí aparece la compañera que dijo que sí, ya lleva cursos. Ahí, eso es el límite, ¿verdad? Yo estoy haciendo ese intervalo casi cero. ¿Ok? Entonces, yo voy a agarrar la velocidad promedio y lo voy a llevar a ese límite en donde estoy dividiendo entre cero. Y usted va a decir, pero ¿por qué va a dividir entre cero? Eso no tiene sentido, profesor. Dividir entre cero no se puede. Bueno, eso es lo que se hace en cálculo. Ok, por eso se vuelve loco. Y es muy interesante. Y eso entonces da un resultado por acá, que es una derivada, pero dejémoslo por ahí. Lo importante de la velocidad promedio es que es cuánta velocidad tiene ese carrito en ese instante específico, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que llevar lo que hago es decir, bueno, ok, ¿cuánto tiempo le toma dar este pasito? Ok, y si el pasito lo hago más pequeño, y si el pasito lo hago más pequeño, y si el pasito lo hago más pequeño, así voy haciendo pasitos cada vez más pequeños. Hasta que yo veo en ese instante, justo en ese instante que lo veo, cuánta velocidad tiene hacia adelante. Entonces la velocidad instantánea solo apunta hacia adelante. Entonces en ese instante el carrito, aunque está dando vueltas en una pista, se mueve justamente hacia adelante. Y esa es la velocidad instantánea. Y la rapidez instantánea es un escalar que justamente coincide con la magnitud de la velocidad, y aquí es donde la gente se puede enredar. ¿Por qué? Porque el libro le va a decir a usted, el carrito se mueve con una rapidez de 5 metros por segundo hacia adelante. Entonces me dio la velocidad. ¿Por qué? Porque hacia adelante la dirección y la magnitud es la rapidez. Y esa rapidez de 5 metros por segundo es la magnitud de la velocidad. Entonces usted ahí es donde tiene que respirar y decir, ok, los físicos tienen problemas, pero no importa. Me dicen rapidez, estoy hablando de la magnitud de la velocidad. Ok, muy bien. Pero eso solo en el caso instantáneo. Ahora, van a ver que los físicos somos medio vagos, entonces no nos gusta decir palabras de más. Ese es el caso instantáneo y este es el caso que más vamos a estar usando. Entonces, para no estar diciendo rapidez instantánea, velocidad instantánea, rapidez instantánea y el instantáneo para arriba y para abajo, es una palabra muy larga, simplemente decimos velocidad y rapidez. Entonces, cuando hablamos de velocidad y rapidez, estoy en este caso. Si quiero el promedio, eso sí lo digo, eso sí lo tengo que decir con todas las palabras porque casi nunca quiero el promedio. Y si quiero el promedio, necesito que la gente tenga claro que quiero el promedio. El promedio es medio problemático porque, ¿verdad? Si vuelvo aquí un toquecito a la velocidad promedio, estoy usando el desplazamiento total, pero entonces, ¿qué pasa si el carro regresó al punto de inicio? ¿Verdad? Dio toda la vuelta. No tengo desplazamiento, se me fue la velocidad porque si el desplazamiento es cero, porque regreso al punto origen, y tengo cero entre el tiempo que duró dando la vuelta. Entonces, la velocidad promedio a veces es útil, a veces no, depende del contexto, es importante conocerla porque de aquí es donde sale la velocidad instantánea. Pero ¿cuál es la que vamos a estar usando más? La velocidad instantánea. Entonces, cuando simplemente pedimos por velocidad, es la velocidad en algún instante, la velocidad al final, la velocidad del inicio, la velocidad a los 5 segundos, ¿verdad? En ese instante, ¿cuánta velocidad hay? Y cuando hablamos de rapidez, entonces es la magnitud de la velocidad. Que aquí de una vez se los adelanto. Cuando yo hablo de magnitud de un vector, lo que hago es poner el vector en valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque la magnitud, como tamaño que es positivo por definición. Y yo quiero representar que solo estoy, de este vector, solo estoy dando, o solo estoy tomando, o solo estoy usando el tamaño, no la dirección. ¿Okay? Eso es a lo que me refiero. ¿Okay? Entonces veamos las tres cantidades, bueno, las cuatro cantidades a la par. Rapidez promedio usa toda la distancia entre el tiempo.
Velocidad promedio usa el desplazamiento entre el tiempo. Velocidad y rapidez, así a secas, solito, sería el caso instantáneo. Es en ese instante qué velocidad tiene ese carrito, con qué velocidad se está moviendo ese carrito, apunta hacia donde el carrito se está moviendo, y la rapidez es el tamaño de la velocidad. ¿Okay? Pero solo para el caso instantáneo. Vea que esta cuestión promedio, ¿verdad? La rapidez promedio y la velocidad promedio pueden dar valores completamente diferentes. En este caso, por ejemplo, lo va a dar. No es lo mismo agarrar toda esta distancia aquí, de toda esta parte del círculo por aquí abajo, que esta otra distancia que hay aquí en línea recta, ¿verdad? El tamaño de cada una de esas cosas es distinta. Entonces, la velocidad promedio y la rapidez promedio puede ser distinta. El caso instantáneo no. La rapidez es la magnitud o es el tamaño de la velocidad. ¿Okay? Y la última cantidad que tenemos que tener claro es la aceleración, que igual viene en su caso promedio, en donde sería el cambio de velocidad en un tiempo dado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí, el carrito empieza aquí, estas son fotos consecutivas al principio, en este tiempo, el carrito está en esta posición inicial, moviéndose hacia la derecha con tanta velocidad y tiene esta aceleración. Un tiempo después vuelvo a tomar una foto y veo que en la posición final el carrito tiene una velocidad más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tiene aceleración. ¿La aceleración cambió? No, no necesariamente, puede ser la misma. La aceleración es completamente otra cosa. Vamos a ver hasta la lección del capítulo 4 quién rayos me da la aceleración. La aceleración tiene que ver con el movimiento, ¿verdad? Con la descripción del movimiento, con la cinemática, pero de dónde viene tiene un origen diferente, entonces hay que tener paciencia por el momento. Y entonces la aceleración hace eso, me cambia o me contabiliza cuánto cambia la velocidad, perdón. Y si veo las unidades, aquí tengo metros sobre segundos y lo vuelvo a dividir entre segundos, entonces queda metros sobre segundo al cuadrado. Porque como les dije ayer, las unidades usan la misma lógica del álgebra. Entonces, estoy dividiendo dos veces entre segundos. Igual con la aceleración, lo que nos interesa es el caso instantáneo, cuál aceleración tiene en un instante dado. Igual sigue siendo límite, pero no nos metamos ahí, no hay problema. Lo que más me preocupa es esto. La aceleración es un vector. Entonces, tiene signo. Fue lo que empecé diciendo sobre los vectores, tiene signo. ¿Qué significa el signo de la aceleración? Y lo que significa el signo en cualquier vector. Adelante, atrás, abajo, arriba, izquierda, derecha. ¿Verdad? Entonces, según el signo, es hacia dónde apunta la aceleración. Pero, pero uno tiende a asociar, y eso está mal, uno tiende a asociar el signo de la aceleración con acelerar y frenar, ¿verdad? Esa idea de acelerar, que la velocidad cada vez sea más grande, o esa idea de frenar, que la velocidad cada vez sea más pequeña. Pero la acción de acelerar o la acción de frenar no tiene que ver con hacia dónde apunta, bueno, sí tiene que ver, pero no solamente tiene que ver con hacia dónde apunta la aceleración. Es un poquito más complejo que eso. Entonces, y, y aquí es donde les decía yo la clase pasada, esa lógica que uno ya tiene del mundo, a veces le juega a uno malas pasadas. Acelerar, yo sé que uno piensa, ah, claro, entonces es algo positivo para la aceleración, pero no. Lo positivo en la aceleración es como esta primer flecha verde que apunta hacia la derecha. Esa es una aceleración positiva. Y aquí entonces la velocidad también apunta hacia la derecha y esa es una velocidad positiva. Y entonces si las dos flechas apuntan en la misma dirección, se acelera. Entonces aquí tengo velocidad positiva porque va a la derecha, aceleración positiva porque va hacia la derecha, el objeto acelera. O sea, cada vez la velocidad es más grande. Pero lo mismo pasa en este otro caso. La velocidad es negativa porque va a la izquierda, la aceleración es negativa porque va a la izquierda. Pero los dos van a la izquierda, entonces también está acelerando. Cada vez va más rápido hacia la izquierda. Entonces sí, los dos son negativos, pero es que el negativo solamente me dice de derecha a izquierda, es una forma matemática de decir derecha a izquierda. Entonces, y aquí son negativos porque van a la izquierda. Y como los dos van a la izquierda, cada vez va más rápido hacia la izquierda. ¿Ok? Va acelerando.
Frenar es el hecho de que vaya cada vez más lento, ¿verdad? La velocidad cada vez es más pequeña. Entonces, eso sucede cuando las flechas son en sentido contrario. Pero entonces vean este primer ejemplo. La velocidad va a la derecha, es positiva. La aceleración va a la izquierda, es negativa. Pero frena por el hecho de que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Igual frenaría si la velocidad va a la izquierda, o sea, la velocidad es negativa, y la aceleración va a la derecha, o sea, la aceleración es positiva. Entonces, una aceleración positiva puede que frene, porque el positivo solamente significa derecha. El hecho de frenar es debido a que las flechas apuntan en dirección contraria, ¿verdad? La flecha velocidad y la flecha aceleración van en dirección contraria. Eso es lo que me da un fenómeno de frenar. Entonces, cuidado con el signo de la aceleración. Por ahí les adelanto, esto va a aparecer más adelante en el curso. Este, ¿Cuándo se gira? ¿Qué es girar? Bueno, se gira cuando la aceleración es perpendicular a la velocidad. Entonces, según cómo sea perpendicular, gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda, ¿verdad? Pero, bueno, en este caso gira hacia arriba o gira hacia abajo. Pero entonces girar tiene que ver con que sean perpendiculares. ¿Okay? Muy bien. Esas son las cantidades de la cinemática. ¿Alguna duda con algo que hayamos visto por acá? Ok. Entonces regresemos a lo que estábamos diciendo antes. ¿Cuál es el caso más sencillo de movimiento que yo puedo realizar? Bueno, el movimiento más sencillo es cuando la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, aquí tengo un fenómeno muy interesante. La velocidad promedio se vuelve igual a la velocidad instantánea. ¿Por qué? Bueno, porque si en todo instante yo tengo la misma velocidad, cuando yo saco el promedio de todas esas velocidades, me va a dar el mismo valor, porque siempre tuvo el mismo valor. Entonces, la velocidad promedio y la velocidad instantánea coinciden. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque la velocidad promedio era fácil de calcular. Velocidad promedio es el cambio de posición, o bueno, sí, cambio de posición, o sea, desplazamiento entre tiempo. Entonces, eso es la velocidad promedio, pero ahora yo puedo usar ese cálculo para la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque en todo momento tiene el mismo valor, entonces el promedio de todos los valores va a ser el mismo que el valor en cualquier momento. ¿Ok? Aquí entonces la posición va a ser el eje X, y entonces ahora vamos a simplificar la posición, se va a simplificar, y simplemente voy a tener aquí alguna flecha. Esa flecha va a tener va a apuntar en la dirección positiva, ¿verdad? Está la dirección de Y, ¿verdad? Y entonces, yo lo único que necesito es decir, bueno, ¿dónde está el 0? ¿Okay? Esta es la dirección Y, entonces es el eje X, ¿verdad? Y entonces la posición simplemente va a ser, bueno, ¿dónde estoy dentro de esta regla? ¿Verdad? Es como poner una regla en el piso y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué tan lejos del origen estoy? Igual yo siempre puedo decir, claro, el origen va a ser mi posición inicial. Eso siempre es válido. ¿Okay? A veces no puedo hacerlo. A veces el problema me dice, no, usted empieza a 5 metros del policía, por ejemplo. Y yo quiero saber 5 minutos después qué tan lejos del policía usted está. Entonces ahí vemos que el enunciado me está dando cierta preferencia al policía, como que el enunciado está muy interesado con qué pasó con ese policía. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, el policía está en la posición 0, yo empiezo 5 metros a la derecha y después de ahí veo qué pasó. Bueno, entonces la posición inicial es 5, porque estoy a 5 metros del policía. Pero eso es un ejercicio que me dice muy claramente, así, ocupa ver con respecto al policía, qué pasó, qué tan lejos del policía está usted, ¿verdad? Y entonces todo lo hace respecto a ese punto. Entonces, hay un punto de referencia. Entonces uno dice, ok, bueno, ese punto de referencia que tanto le importa al enunciado, lo voy a poner en 0. ¿Verdad? Si no, si el enunciado no me dice algún punto de referencia, así como que importante, que hay que tomar en cuenta, yo puedo poner el 0 donde yo quiera. ¿Por qué? Porque básicamente poner un eje es como poner una regla y usted agarra la regla y la empieza a medir donde usted quiera, ¿verdad? Si usted va a medir
qué tan alto es la pared en un segundo piso de una casa. Usted sube al segundo piso, pone la regla en el suelo del segundo piso y empieza a medir. Usted podría empezar con la regla en el primer piso de la casa, ir subiendo, ver dónde empieza el segundo piso, seguir subiendo hasta el techo. Pero es súper incómodo, ¿verdad? Nadie haría eso. Entonces, usted pone la regla donde usted prefiera. Y eso es la posición, es una regla. Entonces, si le sirve poner el inicio en cero, póngalo en cero. Y bueno, en este caso es muy interesante porque solamente me puedo mover en una dirección, ¿verdad? Si la velocidad es constante, eso es interesante, si la velocidad es constante, no cambia de dirección. ¿Por qué? Porque si la dirección cambia, ya hay un cambio. Valga la redundancia, ¿verdad? Lo estoy diciendo con todas las palabras del español, cambia la velocidad, pero no puede cambiar la dirección porque si no el vector es otro, y si el vector es otro, sí, ya no es el mismo, ¿verdad? Esto es demasiado como redundante, ¿verdad? Como demasiado lógico. Entonces, si no puede cambiar de dirección, porque eso sería que el vector sea otro, entonces no sería constante, entonces en velocidad constante solo me muevo hacia adelante, o solo me muevo hacia atrás, o solo me muevo hacia adelante atrás. Pero bueno, o solo me muevo a la derecha, o solo me muevo a la izquierda, ¿verdad? No, no puedo salir de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder girar ocupo que la dirección de la velocidad se incline y eso ya es un cambio y no le puedo aceptar un cambio a un vector. Ahora, recordemos que la velocidad es un vector, entonces tiene tanto magnitud como dirección. Es este caso, y este es el único caso en donde tranquilamente uno puede decir, claro, el desplazamiento y la distancia se parecen, ¿verdad? La distancia es el tamaño del desplazamiento. Eso solo pasa en este caso, ningún otro. ¿Okay? Por ahí el siguiente caso puede que a veces pase, a veces no pasa, pero bueno, normalmente la forma de saber si el desplazamiento y la distancia tienen el mismo tamaño es si no me devuelvo, ¿verdad? Si solo me muevo hacia adelante o solo me muevo hacia atrás o solo me muevo en un sentido. ¿Okay? Matemáticamente vamos a usar esta ecuacióncita de acá, ¿verdad? Para ver si se los despejé, no se los he despejado. Despejémoslo un toquecito, voy a pasar el tiempo a multiplicar, entonces queda velocidad por tiempo, ¿verdad? Eso va a ser igual a posición final menos posición inicial. ¿Sí? Y normalmente lo que me interesa es la posición final, entonces voy a pasar esa posición inicial al otro lado del igual, voy a cambiar los iguales de lado, pero... ¿verdad? Y entonces lo damos de esta manera. La velocidad final es igual a la posición inicial, pero la posición final es igual a la posición inicial, más velocidad por tiempo. Es como la forma en que damos la ecuación. ¿Dónde sale esto? Bueno, esto es de la idea de que la velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea. Y podríamos seguir utilizando esa vieja idea de que velocidad es distancia entre tiempo. Sí, pero no. Ya vimos que eso es rapidez promedio. En este caso sí coincide, pero ahí usted siempre sí o sí está poniendo la posición inicial en cero, lo cual está bien, se puede hacer, pero a veces no es lo que quiero, ¿verdad? Si hay un punto de referencia, se me va a complicar el problema. Entonces, sí, lo pueden seguir usando, pero puede ser que hayan problemillas en los cuales se les complique con esa visión. ¿Sí? Esta fórmula es a prueba de todo problema. Bueno, si usted usa esta fórmula, listo, lo tiene todo bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder usar esta fórmula? Bueno, usted simplemente tiene que saber cuál es su posición inicial. Y puede ser que necesite dar como resultado la posición final, averiguar cuál es la velocidad y el tiempo, ¿verdad? Tiene 4 variables, usted tiene que preguntarse, bueno, de estas 4 variables que tiene la fórmula, ¿cuáles conozco? ¿Verdad? Entonces hace una listita y dice, ok, bueno, la posición inicial la pongo en cero.
porque no hay punto de referencia, entonces, que sea la posición inicial. Posición final es lo que me pide el problema, la velocidad del problema dice, qué sé yo, de 5 metros por segundo y el tiempo 40 segundos. ¿Okay? ¿Okay? Entonces ya tengo la lista de todos los datos, ya simplemente vengo aquí arriba y digo, ok, bueno, sustituyo los valores. Si tengo que despejar, despejo, pero bueno, creo que ustedes, confío en que ustedes van bien con esta cuestión de la mate. ¿Okay? Hagamos aquí un ejemplo de cómo se usa esto. Aquí tengo entonces, por ejemplo, una versión simplificada de San José. Usted está en, esto era la avenida Segunda, no, la avenida Central. Entonces, en la avenida Central, usted está aquí en la Plaza de la Cultura, ese es el punto de referencia. Si vamos hacia el este, ¿verdad? También este, oeste, norte, sur, también sirven como direcciones, ¿verdad? Entonces, si voy hacia el este, está la parada de San Pedro. Eso era importante, sobre todo cuando las clases eran sumamente presenciales. Uno llega a la Plaza de la Cultura, camina por la avenida Central hacia el este y llega a las paradas de San Pedro para ir a la UCR. Entonces, está como a 300 metros. Bueno, yo no sé si la cambiaron de lugar. Estaba a 300 metros, espero que siga ahí. Hacia el este. Si yo veo el BCR, el Banco Negro, ¿verdad? Que está sobre la avenida Segunda. Yo hablo aquí de San José como si todos conocieran, si no conocen, me disculpo. Ustedes se imaginan simplemente una calle y hacia el este a 300 metros hay una parada y hacia el oeste a 400 metros hay un banco, el Banco de Costa Rica. ¿Okay? Si ustedes sí conocen San José, perfecto, se imaginan la avenida central. Y entonces yo estoy tomando como punto de referencia la Plaza de Cultura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Bueno, tenemos dos situaciones. La primera situación es que usted inicia en el Banco de Costa Rica, camina hasta las paradas de San Pedro y en ese recorrido dura 15 minutos. ¿Okay? Vamos a considerar que usted siempre caminó con pasos constantes, ¿verdad? Siempre dio pasos al mismo ritmo, entonces su rapidez es constante. Me piden cuál fue su rapidez y cuál fue su velocidad. Entonces, esto es muy sencillo. Digo, ok, bueno, al profesor se le ocurrió poner el punto de referencia en la Plaza Cultura, entonces yo lo que tengo, la información que tengo es esta de aquí arriba. Entonces digo, bueno, la posición inicial es en el Banco de Costa Rica. O sea, la posición está a la izquierda de la Plaza de la Cultura o hacia el oeste de la Plaza de la Cultura, 400 metros. Por eso el negativo, porque está hacia el oeste. ¿Okay? La parada de San Pedro, que fue el punto final, está hacia el este, entonces son 300 metros en positivo. Y aquí el negativo y el positivo simplemente significa que está a la derecha o a la izquierda, o en este caso este o oeste, del punto de referencia. En este caso la Plaza de la Cultura. ¿Cuál fue su rapidez y su velocidad? Esto es lo que me piden. En este caso, ¿verdad? Decimos en este caso, la rapidez es el tamaño de la velocidad. ¿Okay? Entonces, si averiguo la velocidad, ya tengo la rapidez. ¿Por qué sé que en este caso la rapidez es el tamaño de la velocidad? Bueno, porque aquí dice que camino con rapidez constante. ¿Verdad? Y entonces, si la rapidez es constante, eso significa eh, que estamos en ese caso en que la rapidez y la velocidad van a coincidir. ¿Okay? Muy bien. El tiempo me dicen que son 15 minutos. Pero lo vamos a dar en segundos. Entonces, tengo que multiplicar aquí por el factor de conversión y yo sé que entonces hay 60 segundos en un minuto, ¿verdad? Y aquí repasamos las conversiones. El factor de conversión era aquella fracción donde cancelo las unidades. Todo el mundo sabe que en un minuto hay 60 segundos, esperaría yo. Bueno, y entonces simplemente lo acomodo de manera tal que los minutos de aquí cancelan con los minutos de acá. Y entonces esto daría 6 por 5, 30, llevo 1,
900 segundos. ¿Okay? Ahí me corrí si me equivoqué. Muy bien, entonces, solo tengo una fórmula, es esta de acá. De aquí, entonces, tengo que hacer el proceso inverso que hice antes porque lo que quiero es la velocidad, ¿verdad? La velocidad es lo que ando buscando. Le voy a poner en rojo para seguirle la pista en la fórmula. Entonces, si la velocidad es lo que ando buscando, lo primero que hago es pasar la posición inicial a restar, al otro lado. Ahí está multiplicando el tiempo, entonces lo mando a dividir. Okay. Y ya listo, tengo eso despejado, entonces ahora sustituyo. Digo, posición final, 300, menos posición inicial. Voy a ponerlo entre paréntesis, porque la posición inicial es menos 400. Entonces, vean, aquí tengo un menos de la posición inicial. ¿Ok? Y un menos de la fórmula. Voy a ponerlo con color para que quede más claro. Esto lo divido entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Dice que 900 segundos. ¿Sí? Entonces esto sería menos por menos me da más, entonces queda 300 más 400 sobre 900. O bueno, lo puedo meter de una vez en la calculadora. Esto sería 7 novenos. ¿Alguien me puede decir cuánto les da? A mí me dio 0,78, redondeado. 0,78. Demos tres números. El 0 no cuenta. 0,778. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la rapidez y la velocidad que tuvo usted, ¿verdad? Porque caminó del banco a la parada de San Pedro. ¿Okay? Muy bien. Vieron que es bastante sencillo. Ahora, si yo lo quiero ver como velocidad, ¿verdad? Entonces yo digo, claro, tiene 0.778 metros por segundo hacia el este. ¿Cómo sé yo que es hacia el este? Porque el resultado aquí es positivo. Y entonces acordémonos que positivo era este. Entonces, si me da negativo, ¿hay un problema? No. Si me da negativo significa que va hacia la izquierda o en este caso el oeste. ¿Verdad? Entonces no hay que tenerle miedo al signo. El signo más bien me da información de la velocidad. ¿Verdad? En esta fórmula se usa velocidad. Y entonces en esta fórmula, si da positivo, es porque va hacia el este. Si da negativo, es porque va hacia el oeste. ¿Verdad? Vean que a la posición también era un vector. Y a la posición yo le puse que va hacia el oeste. Ese negativo, el 400, es porque esa posición está al oeste del punto de referencia. ¿Verdad? Y todo es respecto al punto de referencia. ¿Okay? Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Dice, cuando usted llegó al bus, llamó a su compañero, que está en la Plaza de la Cultura. ¿Okay? Aquí está la Plaza de la Cultura. Tiene su cuaderno. Por algún motivo su compañero se ha llevado su cuaderno. Usted se vuelve corriendo, dura 1.15 minutos en llegar por su cuaderno. ¿Okay? Y entonces, me pregunta cuál fue mi velocidad ahora. ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Qué hago? ¿Alguna idea de lo que hay que hacer? Bueno, hago lo mismo. Voy a copiarlo, es más, tanto así que voy a copiar esto. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? Bueno, yo empiezo en la parada de San Pedro. Entonces, yo estoy en la posición de 300 metros. Positivo porque estoy al este. ¿Dónde termino? En la Plaza de la Cultura.
Y la velocidad, una vez más, lo que me piden, lo voy a poner en rojito. El tiempo, una vez más, 1.15 segundos. Perdón, minutos. Y si lo paso a segundos, entonces multiplico por 60. Dividido entre 1. ¿Cuánto les da? 69. Ok. Entonces hay 69. Así cerrado. Ok. Hay 69 segundos. Muy bien. Sí, tiene sentido. Muy bien. Y una vez más, quiero la velocidad. Ya aquí despejé. Entonces no voy a volver a hacer todo el procedimiento matemático. Ya despejé la velocidad. Ahora digo, claro, la posición final es 0. Menos la posición inicial, 300. Bueno, aquí lo vuelvo a poner en azul. 300 es la posición inicial. Y el tiempo son 69. ¿Cuánto les da? A mí me dio menos 4.347. Menos 4.347. Voy a redondear aquí a 35. ¿Ok? Esos son metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué significa ese menos entonces? Que se fue para el oeste. Exacto, que va como una rapidez de 4.35 metros por segundo hacia el oeste. ¿Verdad? Entonces el menos acá representa el oeste. Y entonces la rapidez, ¿cuál fue? 4.35 metros por segundo. ¿Verdad? El tamaño de esa velocidad. ¿Ok? ¿Vieron qué sencillo? Entonces, compliquémoslo un poquito más. ¿Cuál es el siguiente caso más sencillo que podemos imaginarnos? El siguiente caso más sencillo es cuando la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, entonces la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea, que era parecido a lo que vimos antes. Y eso es lo más complicado que vamos a hacer con la aceleración, así que no se preocupen por eso. ¿Cómo era la aceleración promedio? La aceleración promedio es el cambio de velocidad entre un tiempo dado. De aquí yo espejo y llego a la fórmula 1. ¿Sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Verdad? Esto es una fórmula lineal. Entonces, cuando yo dibujo una gráfica de velocidad contra tiempo, veo que tengo una gráfica de una recta y la pendiente es la aceleración. Para la posición inicial es donde corta con el eje vertical. Y bueno, eso es cuestión matemática. Luego, como la ecuación 1 es una ecuación continua, entonces, y bien portada, tiene un montón de cuestiones ahí matemáticas de fondo, yo puedo decir que en este caso el promedio de las velocidades me va a dar lo mismo que la velocidad promedio, ¿verdad? ¿Cuándo esto no es cierto? Bueno, eso no es cierto si el movimiento no es continuo. Si hay ciertas cosas ahí locas que no pasan en la realidad. En la realidad siempre puedo decir esto. La velocidad promedio es el promedio de las velocidades. En los ejercicios del libro no siempre, ahí hay que tener cuidado, pero bueno, siempre que yo estoy moviéndome en un solo tramo, ¿verdad? Y ese tramo es mientras me muevo en una dirección, a lo largo de esa dirección la velocidad promedio es lo mismo que el promedio de las velocidades en esa dirección. La aceleración constante me dice que aunque cambie de dirección, ¿verdad? Si empiezo a moverme hacia adelante y luego me muevo hacia atrás, igual la velocidad promedio es el promedio de las velocidades. ¿Okay? ¿Qué es el promedio de las velocidades? Bueno, sumo las velocidades que tengo
y lo divido entre 2, porque tengo dos velocidades, velocidad 1 más velocidad 2, lo divido entre 2. ¿Y qué es la velocidad promedio? Bueno, posición final menos posición inicial entre 2. ¿Okay? Entre tiempo, perdón. De ahí, entonces, despejamos la posición final y obtengo esta otra formulita. ¿Okay? ¿Cómo se despeja? Eso es una tarea moral para ustedes. ¿Tienen que hacerlo? No, o sea, no, es una tarea moral. El que quiere lo hace. ¿De qué sirve hacerlo? Ver si ustedes están bien con la parte matemática de despejar ecuaciones. Que como pueden ver, en el curso se espera que ustedes puedan hacerlo. ¿Okay? De ahí viene la tarea moral 2. ¿Qué es la tarea moral 2? Es agarrar la ecuación 1 y agarrar la velocidad final, despejar la velocidad final aquí, bueno, ya se despeja en la ecuación 1, y cambiar esta velocidad final que aparece en la ecuación 2 por todo esto, velocidad inicial más aceleración por tiempo, y despejar, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Simplificar, es simplemente un ejercicio de simplificación. Y al simplificar les va a dar este resultado si lo hicieron correctamente. Igual es una tarea moral. La ventaja de hacerlo es que ya aquí les estoy dando cómo se tiene que quedar al final. Entonces pueden ver si todavía se acuerdan cómo despejar. Y esa es la tercera ecuación, ¿verdad? Y por último, esta sí es un poco más complicadilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tendrían que agarrar la ecuación 1, despejar el tiempo de la ecuación 1, sustituirla en la ecuación 3 que acabamos de despejar, y ahí sí, despejar la velocidad final. Esa es un poquillo más tediosa, es un poquillo más larga el despeje, pero si lo hacen bien, significa que están en todas con la mate. Y cuando simplifican, llegan a esta cuarta ecuación. ¿Okay? Entonces vean que todas estas ecuaciones, la idea de este pequeño paréntesis era decirles, hay 4 ecuaciones y las 4 ecuaciones salen de 2 hechos. Primero, de que la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea y que como hay un movimiento fluido continuo, el promedio de las velocidades es igual a la velocidad promedio. De esas dos ideas salieron 4 ecuaciones. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en este movimiento? En este movimiento lo que tenemos es que hay cierto cambio de la velocidad. Hay cambio en la posición. Tengo que considerar la aceleración y el tiempo. Tengo 4 ecuaciones y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque tengo 6 variables. ¿Verdad? Posición inicial, posición final, velocidad final, aceleración y tiempo. Entonces, si mi problema tiene aceleración, o sea, la velocidad va cambiando, en este caso va cambiando de tamaño, nada más, todavía no cambiamos de dirección, eso es más complejo, lo vemos más adelante. Pero bueno, si mi problema dice que la velocidad cambia de velocidad de alguna forma, ¿cómo me puedo dar cuenta si cambia la velocidad? Bueno, por ejemplo, si yo pongo mi carrito, yo llevo mi carrito que solo avanza en línea recta hacia adelante, y lo pongo en una rampa, y lo suelto. Si yo suelto el carrito, la velocidad es 0. Pero y el carrito empieza a moverse. Y era súper divertido. No sé si lo hicieron de chiquitillos. Si no lo hicieron, agarran un carrito y lo ponen en una rampa y juegan un rato. Y van a ver que cada vez que usted suelta el carrito se mueve hacia abajo de la rampa. Se pone el carrito en la rampa, lo suelta y se mueve hacia abajo en la rampa. ¿No? O sea, ahí hay aceleración. ¿Por qué? Porque cuando usted suelta el carrito tiene velocidad 0. Y si empieza a moverse hacia abajo de la rampa es porque hay algo que le está cambiando la velocidad y hace que cambie de un valor 0, porque está quieto, a algún otro valor porque se mueve. Entonces, yo ahí puedo saber que hay aceleración. Por ahí me preguntan en el chat, profe, ¿dónde podemos encontrar el documento que está utilizando para las clases? No había pensado subírselos, pero podría subírselos al campo no, a mediación. Tal vez sí. Voy a intentar subírselos a mediación. Muy bien. Y le subo de paso el otro de las variables. Entonces, si yo tengo eso, ¿cómo es que llama esto?
Si ya yo sé que, que el carrito se va a empezar a mover hacia abajo, yo sé que hay aceleración, porque está quieto y de pronto cambia su valor de velocidad, y entonces puedo usar cualquiera de estas cuatro ecuaciones. ¿Cuál uso? Bueno, eso ya depende. Si vemos la ecuación 1 no tiene x por ningún lado. A la ecuación 1 no le importa la posición. Entonces, si en mi problema no me dicen nada de las posiciones, la ecuación 1 es una buena ecuación para usar. La ecuación 2 es una ecuación que sabemos que aplica porque el sistema es acelerado, pero vean que en ninguna parte aparece la letra A. Entonces, si yo sé que hay aceleración, pero no conozco cuánto vale, la ecuación 2 es una buena ecuación a utilizar. La ecuación 3, vean que no tiene velocidad final en ninguna parte. Tiene posición final, posición inicial, velocidad inicial, tiempo, aceleración. Es todo lo que tiene la ecuación 3. Entonces, si yo no sé nada de la velocidad final, el problema no me dice cuánto es la velocidad final, tal vez la ecuación 3 sea la correcta a utilizar. Y la ecuación 4 lo usamos despejando el tiempo y sustituyendo. Entonces no aparece el tiempo en ningún lado. Hicimos justamente ese proceso para quitar el tiempo. Entonces, si mi problema no me menciona cuánto vale el tiempo, probablemente la ecuación 4 es la que tengo que utilizar, ¿verdad? Y esa es la forma de escoger. ¿Qué pasa si no escojo la ecuación correcta? Nada, simplemente va a tener que escoger al menos 2 y sustituir y despejar la matemática. Entonces, si no escogen la ecuación, entre comillas, correcta, simplemente vamos a hacer más trabajo matemático, pero ahí todo va a salir bien, ¿verdad? Estas ideas que les acabo de decir es para escoger la ecuación que menos trabajo matemático me implica. Bueno, la ecuación más sencilla desde la perspectiva matemática. ¿Okay? Uno sigue esa lógica, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre les recomiendo que escriban las variables, ¿verdad? Las 6 variables, pongan el valor a cada una y vean qué tienen y qué no. Para así entonces ver cuál ecuación utilizar. ¿Okay? ¿Verdad? Obviamente no van a tener lo que les piden, pero ustedes necesitan escoger una ecuación donde esté esa variable que les piden. ¿Okay? Veamos un ejemplo, a ver si les quedó claro. Espero que sí, pero bueno. ¿Qué es lo que había que saber de acá? Simplemente que utilizo alguna de estas cuatro ecuaciones cuando la aceleración es constante. Entonces me las voy a copiar por aquí abajo. Vámonos un poco más cercanas entre sí. D. Y ahora sí. Muy bien. Entonces, voy a ponerlas por aquí por el momento. Tengo un antílope que corre con aceleración constante. Listo. Tengo que usar esas cuatro ecuaciones. El problema me dice, hay aceleración constante. ¿Okay? Cubre una distancia de 70 metros entre dos puntos en 7 segundos. Ok, entonces vamos poniendo las variables. La distancia que cubre es de 70 metros. Entonces, ¿cuánto puedo decir yo que es la posición inicial? ¿Y cuánto va a ser la posición final? De 0 la inicial y de 70 metros la final. Perfecto. Yo pongo mi regla a medir desde donde empezó. Y desde donde empezó hizo 70 metros. Perdón, 70 metros. Adiós. Ahí está. Eso lo hizo en un tiempo de 7 segundos. ¿Okay? Dice, su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros por segundo. O sea, la velocidad final es de 15 metros por segundo. Recordemos que aquí cuando me dicen la rapidez es el tamaño de la velocidad. Lo pongo positivo, estoy suponiendo que la gacela, perdón, el antílope corre hacia la derecha. El problema no me dice si corre hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces no importa, lo puedo poner positivo y suponer que todo se mueve hacia la derecha. ¿Okay? La pregunta me dice qué rapidez tenía en el primer punto. O sea, me está pidiendo justamente la velocidad inicial. ¿Qué sé sobre la aceleración? ¿Qué información tengo Que sobre la es aceleración? constante. Que es constante. Aparte de que es constante, sé cuánto vale.
O no sé cuánto vale. No sabemos cuánto vale. Perfecto. Entonces, ¿cuál ecuación me sirve usar? La segunda. La La segunda. 2. Exacto, la 2. Entonces aquí dice posición final es igual a la posición inicial más tiempo dividido entre 2 por la suma de las velocidades. Perfecto. Lastimosamente la velocidad inicial está aquí metidísima en la ecuación, pero bueno, no importa, eso es solamente darle vuelta a la ecuación un poquito y listo, ya sale. Déjenme poner los subíndices. Ok, entonces démosle vuelta, a ver cómo sacamos esa velocidad de ahí. Hay que despejarla, entonces lo primero es que esto que está aquí sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. Ok. Ahora me queda a ese paréntesis dentro del cual está la velocidad inicial, está multiplicando el tiempo, dividiendo el 2, entonces los paso al otro lado. Entonces lo primero es que al otro lado lo pongo entre paréntesis para evitar errores. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. El tiempo está multiplicando, pasa a dividir. ¿Okay? Puedo quitarme ese paréntesis del otro lado. ¿Okay? Y entonces la velocidad final ahí está sumando y la pasamos al restar. ¿Verdad? Y listo. Se acabó el asunto. Perfecto, ya lo despejamos. Entonces veamos cuánto sería. Sería 2 veces por posición final 70 menos posición inicial 0. Dividido entre el tiempo, que son 7 segundos. Y a eso le resto la velocidad final, que son 15 metros por segundo. ¿Cuánto le da? Da 17.857. ¿Seguros? ¿Alguien que me corrobore? Vea que el 7 solo divide el 2 por 70. Por eso estoy como... Ah, ok, sí, lo dividió. A mí me dio 5, profe. Sí, da 5. Gracias. Sí, fue que el compañero dividió todo entre 7. No. Muy bien, perfecto. Esa es la rapidez que tenía en el punto inicial. Ahora me pide qué aceleración tiene. Si actualizo mi tablita, ya yo sé que este es 5 metros por segundo. ¿Okay? Y ahora me pide la aceleración, esto es lo que me está pidiendo. Ya tengo 5 de los 6 datos, entonces puedo utilizar cualquiera de las 4 ecuaciones, excepto la 2 porque la 2 no tiene aceleración y justamente eso es lo que estoy buscando. Pero entonces, si puedo utilizar cualquiera de las 4 ecuaciones, voy a escoger la más sencilla. ¿Cuál sería la más sencilla de todas? La primera. La primera, perfecto. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Donde la aceleración es lo que ando buscando. Y bueno, aquí pongo los subíndices. Si me dan un segundito. Perfecto. Es súper sencilla. Primero dejo la aceleración sola. Entonces esto pasa a restar. Y luego paso el tiempo a dividir. ¿Vieron qué rápido? Entonces dice velocidad final 15 menos velocidad inicial 5 y el tiempo fueron 7 segundos. ¿Cuánto le da la aceleración? 1.428. Lo vendíamos aquí 43. Y,
metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Vean que ambas son positivas. ¿Qué significaba eso? Que va para la derecha, tal vez. Sí, que vamos a la derecha, igual que la velocidad final, igual que el desplazamiento lo pusimos hacia la derecha. Todo lo pusimos hacia la derecha y todo va hacia la derecha en este problema. ¿Ok? Bien, entonces, ¿se puede complicar esto? Sí, claro, no les voy a mentir. Pero si hacen esto que les digo, se puede simplificar. Tener la lista de variables clara me ayuda a escoger la ecuación. Escoger la ecuación correcta me ayuda a que el despeje matemático sea sencillo, ¿verdad? Lo más complicado que vamos a hacer, si escogieron la ecuación correcta, lo más complicado es esto, que hicimos en la parte A. Y en el 80% de los ejercicios me piden siempre velocidad y posición final. Y esas ya están despejadas. Entonces, en el 80% de los ejercicios no hay que despejar siquiera. ¿Okay? Pero ¿cómo escojo la ecuación correcta? Sabiendo cuál es el dato que no me dan. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Aquí dice, este es un poquillo más complicado. Un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos. Viaja con rapidez constante de 70 segundos y frena a 3.50 metros por segundo hasta detenerse. Hay que calcular la distancia total cubierta. Ok. Entonces aquí hay tres movimientos. Primer movimiento, acelera a 1.60 metros por segundo al cuadrado. Eso dura 14 segundos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer varias gráficas. La primera gráfica que voy a hacer es la de aceleración. Luego voy a hacer una gráfica de velocidad. Y luego voy a hacer una gráfica de posición. ¿Ok? Entonces, esta primera de acá. A ver cómo lo hacemos esto. Así. Entonces, esta primera de acá es aceleración y contratiempo. Por acá va a aparecer la gráfica de velocidad contratiempo. Y no, va a ser un poco menos chancho. Esta es una gráfica, esta la otra y aquí otra. La última gráfica de posición contratiempo. ¿Ok? Entonces, en la primera gráfica me dice que la aceleración es constante durante 14 segundos, o sea, aquí tengo cierta marca que es transversal a todas las marcas, a todas las gráficas, esa marca es de 14 segundos. ¿Okay? Ese es el tiempo 14 segundos. Entonces, desde el inicio hasta ese tiempo, la aceleración tuvo cierto valor aquí arriba, constante. Voy a poner la aceleración en verde. ¿Okay? ¿Cuánto es ese valor? Ese valor es 1.60. ¿Okay? Luego, viaja con rapidez constante 70 segundos. O sea, aquí hay un segundo punto, igual para todos, que es 70 segundos después. Entonces, si es 70 segundos después, ¿cuánto indicaría el reloj? Ahora, el reloj empezó en 0 aquí al inicio. Uy, avanzó 14 segundos y luego avanza 70 segundos. Entonces, ¿cuánto marca ahora el reloj? 84. 84, perfecto. ¿Okay? Aquí sí vamos a tener que usar el delta t. Muy bien. O puede que no. Vamos a ver cómo logramos dar vuelta a eso. Durante esos 70 segundos, y la rapidez es lo que es constante. Entonces habrá algún valor de rapidez. Y lo voy a poner en azul. Y
dice que parte de una estación en el primer tiempo, ¿verdad? En el primer intervalo parte de una estación, acelera y luego mantiene esa velocidad, básicamente. Entonces, si parte la estación, parte en cero hasta que llega a esa velocidad de ahí. Luego mantiene esa velocidad ahí y luego ahí dice, ok, frena hasta detenerse. O sea, esto va a tener aquí la velocidad en su tamaño, va a ir disminuyendo hasta que se detiene. Entonces aquí es donde está la tercera marca. Y no sé cuánto vale el tiempo en esa tercera marca, pero ahí se detiene. Ahora, él frena. ¿Qué signo tiene la velocidad mientras va frenando? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque frena, ¿verdad? Y la velocidad es positiva, entonces la aceleración tiene que tener algún valor aquí. Hagámoslo así. Aquí la aceleración es constante con algún valor negativo. Cuando me fijo en el eje, ¿cuánto vale ese valor negativo? Un segundito. Vamos con una línea punteada. ¿Ok? Y ese valor negativo es 3.5, pero negativo, o sea, menos 3.5. ¿Ok? Así. Entonces, en el primer tramo, el valor de la aceleración es 1.6. En el segundo tramo, si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración cuando la velocidad es constante? 1,60 metros por segundo cuadrado. No. Si la velocidad es constante, ¿cómo es el cambio de la velocidad? Ah, nulo. Nulo, ¿verdad? Si velocidad es constante, no cambia. Si no cambia, bueno, la aceleración era justamente el cambio de la velocidad, entonces en ese tramo la aceleración, espero que se vea, vale cero. Voy a hacer un poquito más grueso para que se vea ahí. Muy bien. Okay, entonces, la aceleración en este caso está definida a trozos. Primero tiene 1.6, después es 0 y después 3.5. Entonces, para este movimiento, tengo que ir trocito por trozo analizando. No puedo hacer un análisis general, porque la aceleración hace estos brincos, ¿verdad? Y como hace esos brincos, entonces, primero que nada, no es un sistema realista, pero más allá de eso, y matemáticamente hablando, no puedo hacer un análisis seguido. Entonces voy a dividirlo en tres partes. La parte 1, que es esta acá, la parte 2 y la parte 3. Okay. La pregunta es, ¿cuánta distancia cubrió? Si yo vengo aquí a la gráfica de posición contratiempo, voy a intentar darle un poquito más de espacio. Esta gráfica es interesante. Primero acelera, entonces, vamos a ver cómo hago esto. Esto va a estar horrible. Entonces tiene un movimiento ahí como cuadrático, más o menos así. Luego tiene velocidad constante, entonces tiene un movimiento lineal, algo así. Y luego frena, entonces tiene otro movimiento cuadrático, pero así. ¿Okay? Entonces, en la gráfica de posición contratiempo, en todos los momentos, siempre avanzó hacia adelante. Aunque iba frenando, iba avanzando hacia adelante. ¿Cómo sé que cuando iba frenando iba avanzando hacia adelante? Porque la velocidad sigue siendo positiva, ¿verdad? Y yo sé que la velocidad tiene la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, si la velocidad es positiva, el desplazamiento también es positivo. Entonces, como en todo momento la velocidad fue positiva, en todo momento el desplazamiento fue hacia la dirección positiva, o sea, hacia adelante. ¿Sí? Voy a poner estos de color anaranjado. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica de posición contratiempo. Cuando lo cuadrático es por la ecuación 3. ¿Dónde está la ecuación 3? Se me perdió. Aquí está. La ecuación 3 dice que la posición es cuadrática en el tiempo.
Por eso queda como una parábola. ¿Ok? Entonces tengo esos tres momentos. Entonces, si yo quiero conocer la distancia total recorrida, necesito ir paso a paso, ¿verdad? Momento a momento, analizando. Entonces, voy con ¿cómo lo llamamos? La parte 1. En la parte 1, la aceleración es constante. Entonces, hagamos la lista. Tengo posición inicial, posición final, aceleración, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. ¿Qué de todo esto conozco yo? Esta es la parte más difícil del problema. Llenar esta lista, aunque usted no lo crea. Pero bueno, La velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Perfecto. ¿Qué más? La posición también, ¿Cuál posición? la inicial. Sí, también puede ser 0. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ando buscando? La posición La posición final. final. Exacto. Esto es lo que ando buscando. Muy bien. Ok. ¿Conozco algún otro dato? Profe, el tiempo sería 84. ¿En qué momento termina la primera parte? Sería 14 entonces, ¿no? Sería 14, sí, la primera parte termina en la primera línea vertical. Entonces el tiempo es 14. Entonces también tendría que la Aceleración. aceleración. Ajá, la aceleración sería 1.6, porque estoy en la primera parte. Muy bien. De la velocidad final no sé nada. Voy a copiar las ecuacioncillas, porque estaba por acá. Vámonos por acá. Entonces, según lo que acabamos de ver, esto lo voy a quitar que no estorbe. Según lo que acabamos de ver, ¿cuál es la ecuación que me sirve utilizar acá? La tercera, La tercera, porque no tiene velocidad final. Perfecto. Entonces dice posición final es igual a posición inicial más, más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí, como les dije antes, paso lo que ya les había dicho. La posición final es lo que ando buscando y ya está despejado. Yay. Entonces simplemente meto los valores. Ahora, vean qué interesante. Hay una cuestión que uno puede hacer para simplificarse aún más la vida con la matemática y es quitar las cosas que sean 0. La posición inicial es 0, que no me estorbe. La velocidad inicial es 0, que tampoco estorbe. Pero eso significa que entonces este tiempo aquí multiplica un 0, entonces que tampoco estorbe, se va con ese 0. ¿Okay? Cualquier cosa por 0 es 0, excepto infinito, pero no vamos a trabajar con eso. Entonces se simplificó aún más la ecuación, ¿verdad? Porque quité todo lo que estaba siendo multiplicado por 0. Entonces ahora sí decimos, claro, entonces va a ser la aceleración 1.6 por el tiempo 14 al cuadrado dividido entre 2, ¿cuánto les da? 156.8. 156.8 metros. Muy bien. Ahora voy con la parte 2. ¿Qué tipo de movimiento hace en la parte 2? El movimiento ¿Cómo es el movimiento en la parte 2? es constante. Constante. Entonces aquí solo teníamos una ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Ok, muy bien. Entonces veamos los datos de la parte 2. ¿Cuál es la posición inicial? 0 de nuevo. Puedo ponerlo en 0, muy bien. Posición final, lo que ando buscando.
¿Cuánto dura en la parte 2? ¿Cuál es el tiempo que duró la parte 2? Ese era el de 30 segundos. Duró 70 segundos, muy bien. Es cierto que aquí en el eje lo pongo como que va de 14 a 84, ¿verdad? Porque aquí yo estoy viendo el progreso del reloj, pero el intervalo fueron 70 segundos. ¿Y la velocidad? 3,50 metros por segundo cuadrado. No, eso es una aceleración. Y es la Ah, ¿qué aceleración. preguntó, profe? Perdón. La velocidad en la parte 2. En teoría no sale, solo dice que es constante. Es cero, entonces. ¿Por qué sería 0? Porque es constante. No, ¿verdad? Constante significa no cambia. No puedo decir que sea 0. Es más, vean en la gráfica. En la gráfica tiene un valor ahí arriba, no puede ser 0. Pero viendo esa gráfica, tiene un valor ahí arriba. ¿Hay alguna forma de averiguar ese valor ahí arriba? ¿Se les ocurre alguna forma? Sí, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo, entonces se puede despejar la aceleración de la fórmula de la aceleración. La aceleración. ¿Seguro que es eso lo que quieres despejar? No, bueno, se despejaría la velocidad, ¿no? Entonces sería la aceleración por el tiempo. Exacto. La velocidad que tiene en la parte 2, ¿verdad? Si aquí vengo aquí a la gráfica, coincide con la velocidad con la que termina la parte 1. Está bien que medio nos inventamos cosas, pero tampoco es para tanto. Y la velocidad no desaparece. ¿Verdad? La parte 1 termina con cierta velocidad y la parte 2 la mantiene. Esa velocidad ahí arriba. Entonces, si yo calculo aquí la velocidad final de la parte 1, que puedo calcularla como velocidad inicial más aceleración por tiempo, que sería la primera ecuación, y esa velocidad que calculo acá es la que puedo utilizar en la parte 2. O sea, sería, como dijo la compañera, bueno, la velocidad inicial es 0, aceleración 1.6, tiempo 14, ¿cuánto le da? 112 metros por segundo. 112 metros por segundo. ¿Verdad? Y esta entonces es la misma velocidad, voy a ponerla en azul, que lleva la parte 2. 112 metros por segundo. Excelente. Y, muy bien, entonces ya ahora sí, ya tengo todos los datos. Y entonces despejo la posición final. Y bueno, ya está despejada. Entonces sería 0 más 112 por 70. ¿Ok? ¿Cuánto le da eso? 7.840. 7.840 metros. Perfecto. Y ahora vamos entonces con la parte 3. La parte 3 sigue siendo, vuelve a ser un movimiento de aceleración constante. Entonces voy a copiar esta lista acá. Ahora, ¿qué valores conozco para la parte 3? La aceleración ¿Cuánto era la aceleración? de 3,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Todos de acuerdo con la compañera? Sí. Sí. No, menos 3.5, no. Ah, muy bien. Exacto. Cuidadito con Ay, eso. gracias. Con gusto. Muy bien. Pero iba por buen camino. Tenía que ver con el 3,5. Muy bien. ¿Y qué más sé? Bueno, sé que quiero la posición final, porque de eso se trata todo esto. ¿Qué más?
Podemos decir que la velocidad inicial es la que llevaba constante. Exacto, comienza con la velocidad de 112 metros por segundo y a partir de ahí empieza a frenar. Muy bien. ¿Qué más puedo decir? Que la velocidad final sería 0 porque para. Perfecto. Llega a detenerse, entonces la velocidad final es 0. ¿Ok? ¿Hay algo más que pueda decir? La posición inicial seguiría siendo 0, profe. Siempre lo puedo poner en 0. ¿Ok? Muy bien, entonces me traigo las ecuacioncillas para acá. ¿Cuál ecuación uso? La última. La última, ¿verdad? Porque es la que no tiene tiempo. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por posición final menos posición inicial. Uy, este es un menos. Ok. Entonces, aquí la posición final, que es lo que ando buscando, está medio escondida acá, ¿verdad? Pero no importa. Sigamos los pasos de simplificación. El primer paso para simplificar, entonces, es quitar todo lo que sea cero, como la velocidad final es 0 y la posición inicial también es 0. Entonces, si quitamos lo que es 0, verá, aquí en la posición final queda un 0. ¿Okay? Pero acá se me va el paréntesis porque ya no tengo esta otra parte. Perfecto. Entonces, paso la velocidad inicial al restar. Me queda ahí 2 aceleración, está multiplicando, entonces los paso a dividir. Y listo, ¿vieron qué sencillo? Ok, entonces ingresemos los valores. Tengo menos velocidad inicial al cuadrado, 112 al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración. Voy a ponerla entre paréntesis porque la aceleración tiene otro menos, 3.5, ¿verdad? Ok, ¿cuánto les da esto? Da 1792. 1792 metros. Perfecto. Muy bien, entonces, y vean que da positivo como lo esperábamos, que siguiera dando positivo. Entonces, si ahora me piden cuánto fue la distancia total que recorrió, ¿qué tengo que hacer? Sumar las distancias. Sumar las distancias. Entonces, la respuesta. Entonces, la distancia total va a ser, primero recorrió 156.8, redondémoslo a 157, más luego recorrió 7.840 y por último 1.792. ¿Cuánto fue la distancia total entonces? 9.789. 9.789 metros. Perfecto. ¿Vieron qué bonito ejercicio combo? Un ejercicio así, yo esperaría que le den la grafiquita ya hecha, porque eso ayuda mucho a interpretar qué está pasando. Y hacerlo así, yo sé que puede tener su dificultad. ¿Ok? Pero bueno, dudas. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, vamos, aquí trae otro ejercicio, pero no. Vamos a cerrar la clase. Este ejercicio lo podemos hacer después. Vamos a cerrar la clase con un último tema, que es el de caída libre. ¿Ok? Caída libre en realidad es otro tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
¿verdad? ¿Cuáles fueron los movimientos que vimos? Repasemos. Está el caso 1, movimiento rectilíneo uniforme. Y está el caso 2, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces, ese es el que tenía aceleración constante. Cuando uno habla de caída libre, uno lo que tiene es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde usted ya conoce la aceleración. La aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted ya conoce cuál es la aceleración. Menos 9,8. ¿De dónde salió el menos? El menos sale hacia el centro de la Tierra, porque el centro de la Tierra está abajo, ¿verdad? Y uno pone abajo negativo, ¿verdad? Por eso el menos. Por ahí, uno usa la letra G. ¿Qué es la letra G? G es la magnitud de la aceleración debido a la gravedad. Y entonces uno dice la aceleración en caída libre tiene G hacia el centro de la Tierra, o sea, tiene una aceleración de menos G. ¿Ah? El G siempre es positivo. Pero cuando yo pongo un G en la fórmula, el G es el 9,8. El signo de hacia abajo o hacia arriba se lo tengo que dar por aparte, pero la letra G solamente es 9,8, ¿okay? Metros por segundo al cuadrado. Insisto, el menos es porque va hacia abajo. Ahora, es una caída libre, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Usa las 4 ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ahí uno puede cambiar y decir, claro, en vez de usar X, porque X es derecha izquierda o X es horizontal o X, qué sé yo, por lo que sea, usted no quiere usar X, uno puede cambiar y usar Y, ¿verdad? Y eso es lo que se usa normalmente para lo vertical. Y vertical, X horizontal. No siempre coincide horizontal, vertical. Uno ahí, como les dije antes, X y Y son imaginarios, eso es verdad, hacia dónde va, hacia donde usted quiera. Pero bueno, para hacer la diferencia hay gente que pone la Y luego para hacer aún más la diferencia, es decir, claro, les voy a dar la ecuación de caída libre, hay gente que de una vez le da la G. Entonces vean aquí la ecuación 1, empezaba aquí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero entonces yo le cambio y digo, ok, va a ser velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial menos G por T. ¿Qué fue lo que hice? Le cambié la aceleración de una vez, la cambié por usted. Pero entonces, esas últimas 4 ecuaciones que están en el recuadro verde son las mismas. Hay gente cuando digo hay gente, me refiero a autores de libros que dicen, y ahora les voy a presentar las nuevas ecuaciones de caída libre. No se dejen engañar, es la misma cosa. Es la misma cosa, solamente que en estas nuevas ecuaciones cambiaron la A por menos G. ¿Verdad? Donde aparecía la A, ahora tengo menos G. ¿Verdad? El menos porque va para abajo y G porque es 9,8. ¿Okay? Porque ya yo sé que si es caída libre, es 9,8. Ahora, ¿cómo yo sé que las cosas hacen caída libre? Bueno, las cosas hacen caída libre sí, solo si no hay atmósfera. Es decir, pero hay atmósfera. Bueno, está bien, hay problema. Para efectos del curso vamos a estar en el mundo feliz de los físicos, en donde o no hay atmósfera o la atmósfera que hay no hace resistencia, ¿verdad? ¿Eso existe en la realidad? No, probablemente sí. De hecho, sí. Déjenme buscarles un videito aquí que tengo. Sí existe en la realidad, sí lo podemos hacer. No les estoy contando un cuento inventadísimo que los físicos hicimos para que, no sé, para estafar a la gente, no. Aquí les voy a enseñar un videito. Denme un segundo. Ok. Este video es un video que hizo la BBC, no sé qué era el programa que tenía este señor. Vacuum chamber. Entonces, está en inglés, entonces voy a traducir un poco la idea general. La estructura en la que él está ahorita, voy a callarlo a él un segundo y veamos lo que pasa en el video. Esta megaestructura en la que él está es lo que uno llama una cámara al vacío. Eso fue una estructura que hizo Estados Unidos para probar bombas nucleares y después se dio cuenta que no le servía para eso. Y la NASA dijo como, hey, a mí me sirve. Y entonces lo usaron. ¿Qué es una cámara al vacío? Bueno, una cámara al vacío es alguna estructura
que usted cierra y con bombas bombea el aire hacia afuera, o sea, saca el aire. Esta es una cámara al vacío enorme. Normalmente no son tan grandes. Esto es simplemente Estados Unidos intentando ganar la Guerra Fría y entonces hizo esto y después fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? La NASA le sirve porque en el espacio hay vacío, entonces ahí hacen experimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí ahorita se cierran las puertas y vamos a sacar el aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, las bombas sacando el aire, cierran la cámara, duran como unas 3 horas, creo que dice el video. Y bueno, ahí lo suelto. ¿Okay? Y cayeron a la vez. ¿Por qué? Porque todos los objetos que caen, caen con la misma aceleración, al menos de que haya rozamiento con el aire. Ahí le quitaron el rozamiento al aire, ¿verdad? Le quitaron el aire, literal. Entonces vean cómo los dos se mueven a la vez. ¿Por qué? Porque los dos experimentan exactamente la misma aceleración. Los dos experimentan una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Entonces, no les estoy dando un cuento inventado. Esto sí. Entonces, de caída libre no hay mucho que decir. Es exactamente lo mismo, pero dentro de la cámara al vacío, si lo quieren ver así. Ya conozco la aceleración. ¿Qué es lo único importante? Por acá les dejo una nota importante. Nota. Importantísimo, algunas ideas. Alturas iguales se tienen velocidades iguales. ¿Okay? Entonces, si yo lo lanzo desde la Tierra, ¿verdad? Desde el suelo, lanzo alguna bola hacia arriba dentro de esa cámara, ¿verdad? Tengo mi traje espacial y lo lanzo ahí. Cuando sube, va subiendo, llega a cierta altura, le mido la velocidad a esa altura, sube, 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 vuelve a bajar y regresa a esa altura, vuelvo a medir la velocidad. La magnitud de la velocidad es igual, pero en dirección opuesta. Mientras va subiendo, la velocidad va hacia arriba, mientras va bajando, la velocidad va hacia abajo. Pero el tamaño es la misma. Otra nota importante es que en altura máxima, la velocidad es de 0. ¿Okay? Esa es la condición, esto es lo que vamos a llamar condición de altura máxima. ¿Verdad? El objeto alcanza la altura más alta que pueda alcanzar cuando la velocidad es de 0. ¿Por qué? Bueno, pensémoslo así. La aceleración en todo momento va hacia abajo. Entonces voy a poner aquí una flecha verde que apunta hacia abajo. ¿Verdad? Y esa es la aceleración. En todo momento la aceleración apunta hacia abajo. La velocidad, cuando va subiendo, la velocidad apunta hacia arriba. Voy a ponerla como azul. Entonces, cuando sube, la velocidad va hacia arriba. Y luego, cuando baja, pasa lo contrario. La velocidad va hacia abajo. Entonces, si yo pongo aquí una bolita, cuando la bolita va subiendo, le pasa esto. ¿Okay? Llega al punto de altura máxima y luego empieza a bajar. ¿Okay? Entonces, de lo que vimos antes, cuando sube va frenando, va frenando, va frenando, va frenando, va frenando, va frenando, hasta que se detiene. ¿Por qué no se queda ahí arriba? Bueno, porque la aceleración sigue jalando hacia abajo y entonces empieza a acelerar, empieza a acelerar, empieza a acelerar y se vuelve. ¿Ok? Eso es el fenómeno de caída libre. Aparte de estos dos puntos que son como resultados importantes de la caída libre, caída libre se analiza tal y como
vimos que se analiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, ¿dudas con caída libre? No, profe. Ok. Muy bien. Entonces, hoy dejaremos la clase por acá. Yo sé que aquí había un par de ejercicios adicionales que puse por ahí, pero no me dio tiempo a hacerlos. Voy a ver si logro resolvérselos de alguna forma y pasárselos. Y bueno, subo este video a YouTube. ¿Encontraron el link para el video de YouTube de la clase pasada? ¿Todo bien con eso? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces dejo de compartir y dejo de grabar.